Hola, es otro día y nosotros continuamos tras la historia del puerto de Hilo. Nos cuentan que se inicia con la llegada de los españoles en 1539, quienes inicialmente lo llamaron Valle de San Jerónimo de Hilo y estaba ubicado no donde actualmente se encuentra, sino a la margen derecha del río, donde se levanta su iglesia y unas cuantas cabañas construidas con ramas de árboles. Hasta 1868, Hilo se ubica a la margen izquierda del río Osmore, donde hoy es el cementerio. El 13 de agosto hay un tremendo terremoto que sacude todo el sur peruano, sacude el norte de Arica, que ha sido hasta el día de hoy el terremoto más fuerte que hemos tenido. Los expertos hablan de incluso grado 9, altamente destruido. Destruyó Arica, destruyó Mollendo, destruyó Hilo, Arequipa, Moquegua, Tacna. Y entonces, en el caso de Hilo, este terremoto originó un tsunami. La tradición oral, porque no hay documentos escritos, hablan de una ola que ingresó 2 kilómetros valle adentro, se barrió todito, ¿no? Destruyó todo lo que había allí. Y entonces, después de pasado este evento tan catastrófico, el presidente Balta envía a hacer una comisión, presidida por un señor Cisneros, para que evalúe daños y plantee algunas alternativas de solución. En el caso de Hilo, la comisión recomendó la reubicación del puerto de esa zona que está en el valle a esta zona donde estamos nosotros, donde está la glorieta, está la plaza Bolognesi. Y comenzó a crecer Hilo desde el punto de donde está la plaza de armas hacia el norte. Si tú te das cuenta, si recorres hacia el norte, vas a encontrar las casas antiguas en ese sector. Se construyó, se dejó un espacio para la plaza de armas, que no era un simple pampón en ese momento, y antes se llamaba Plaza 4 de Julio. Después cambió por Plaza de Armas. Al frente se dio un espacio para construir la iglesia, que es la que tenemos hoy día, que era una réplica de la iglesia del templo que tuvimos cuando se destruyó el valle, y que tiene hasta el día de hoy 2 imágenes originales, que fueron las que se quedaron. Cuando hubo el maremoto, lo único que quedó de la iglesia fueron 2 imágenes, uno de San Jerónimo y la otra Virgen del Rosario. Están ahorita en el templo, datan de esa época. Y San Jerónimo es el patrón de la parroquia y la Virgen del Rosario es la patrona de Hilo, ¿no? Hasta el día de hoy están allí y además tienen el campanario, una campana de 1640 y tantos. O sea, es muy antigua también, ¿no? Está en el campanario. En 1880 se comienza a construir el muelle. Incluso Miguel Grau da un informe sobre este muelle cuando hizo inspección con motivo de la guerra. Se construyó hacia acá atrás, ya no existe en la capitanía la aduana, porque por aquí se exportaba y se importaba productos, porque era además un puerto junto con el de Arica. Cuando Arica estaba muy congestionado, se usaba Hilo para el transporte, la importación de productos. Y ahí empezó todo, ¿no? Es de esta forma que ya en las últimas décadas del siglo XX, Hilo se perfila como una ciudad dentro del departamento de Moquegua. A lo largo de este tiempo, los movimientos migratorios procedentes de las regiones andinas hicieron crecer a la ciudad, por lo que a finales del siglo XX y siglo XXI ya se distinguen en la ciudad de Hilo 7 zonas: el puerto, Villamar, Ciudad Nueva, Alto Hilo, Mirador y Pampa Inalámbrica, además de sus diversos malecones y construcciones modernas que dan realce y comodidad al visitante. Es por la arquitectura colonial que está presente también en el cercado de la ciudad de Hilo, que por los años 80, el municipio en aquel entonces declara el centro histórico como patrimonio monumental. Lamentablemente, hoy en día no existen políticas de protección que ayuden a cuidar estas casonas que nos enseñan de alguna u otra manera cómo fue el Hilo de hace 100 años. El centro histórico se ha declarado así ya en la década del 80 debido a las construcciones que tiene, ¿no? Básicamente son construcciones de 1870 hacia adelante, algunas bodegas grandes, algunas casonas multifamiliares, que son básicamente construcciones de adobe, con techo de quincha, con piso de madera, pero que tienen alguna significación. Son casas que son únicas en su género. Tienes, por ejemplo, la casa Chocano, que queda una cuadra hacia arriba de aquí, que tiene el balcón corrido más grande de todo el sur. O sea, tiene en sus 2 fronteras. No encuentras otra casa similar ni siquiera en el norte de Arica, en el norte de Chile, ¿no? Y en algunas casonas antiguas incluso tú encuentras una calamina con acanalado muy delgadito, que fue traída de Europa y fue entregada a los damnificados del maremoto de aquella época, ¿no?
Algunas casas tienen significación muy local. Las bodegas, por ejemplo, la bodega Gambetta, se cuenta que fue el lugar donde los chilenos se usaban para descansar, la tropa descansaba. Allí había un pequeño tópico donde se curaban los heridos y qué sé yo, ¿no? La iglesia San Jerónimo, que es por naturaleza el símbolo local, por su antigüedad y por las reliquias que tiene, no, está construida sobre un peñasco, porque se dice que hasta ahí llegó el mar cuando vino el maremoto. Es a partir del 80 que se gesta un nuevo proyecto de ciudad. Nueva visión, nueva infraestructura, se abren más espacios como este malecón, por ejemplo. Entonces Hilo comienza a ver a su principal recurso, que es el mar, y a partir de ahí políticas municipales han hecho que Hilo tenga la fisonomía que tiene hoy día, una ciudad limpia, una ciudad moderna, una ciudad grande con bastante inversión y atractiva para la inversión privada, ¿no? Entonces, yo creo que Hilo tiene mucha posibilidades hacia adelante. La carretera costanera, por ejemplo, nos ha conectado con Arequipa, nos conecta con Tacna, ya los chilenos llegan por aquí, llegan los bolivianos, se ha dinamizado el turismo. Tú ves ahora inversiones mucho más importantes, ¿no? Restaurantes, hoteles de buena calidad, porque obviamente hay mucho más flujo comercial. Por la noche, Hilo comienza a vivir ya su fiesta de aniversario. Este 26 de mayo cumplió 44 años y la música se hace presente durante toda una semana en su plaza principal. Nos vamos ahora a buscar las playas de Hilo más al sur. Nos habían hablado también de su reserva natural ecológica y turística de Punta de Coles, donde se observa una diversidad de fauna marina. Lamentablemente esta vez nos quedaremos con las ganas de visitarlo, y es que una migración de aves comenzó a llegar al lugar y por motivos de cuidado en la zona no podremos ingresar. Como siempre nosotros, obedientes, decidimos no insistir y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Llegamos a una de las hermosas playas con las que cuenta Hilo y que está acondicionada también a las exigencias del turista. Puerto Inglés es una de las tantas playas que en verano se convierte en la preferida de los bañistas. Es una caleta natural situada a unos 2 kilómetros de distancia aproximadamente de la ciudad de Hilo y a 5 minutos en auto. Simula una piscina natural de aguas quietas y cristalinas. Nosotros quisimos saber por qué es que esta playa recibe este nombre. Hilo tenía pues una vocación marítima desde sus inicios. Los primeros habitantes están vinculados al puerto de Hilo por la riqueza que tiene este mar. Ya en la colonia, la exclusividad del comercio hace que se fomente el contrabando. Hilo es un puerto, es una caleta que no tiene mucho control militar, es un puerto muy pequeño. Mayor control tiene Arica, por ejemplo, donde salía la plata boliviana, y entonces los franceses e ingleses encuentran por la zona de Hilo un sitio fácil para descargar sus productos de contrabando, incluyendo negros, esclavos, ¿no? Pero un poco alejados de la población. Entonces ellos desembarcan en una bahía muy pequeñita y muy tranquila que hoy día se llama Puerto Inglés. Entonces, en Puerto Inglés, los galeones ingleses desembarcaban sus productos y hacían una especie de pequeña feria. Y de allí los productos se iban, pues, incluso reducían a Arica, a zonas como los valles de Tacna, a Zapa, por ejemplo, incluso hasta Arequipa, ¿no? Pero el principal atractivo era que estos productos lleguen a Potosí, que era la mina más que consumía mayor cantidad de productos de este origen. Entonces se dio origen a un comercio de contrabando
Y además un poco hacia el norte hay una playa llamada Calientanegros, donde supuestamente estos negros venían de esclavos, eran sacados allí, eran exhibidos y comprados, ¿no? Había un negocio de esclavos muy rentable, porque el esclavo valía mucho, puesto que el 50% de ellos moría en el camino, por lo tanto su precio se triplicaba fácilmente. Se hablan de tesoros escondidos, de galeones hundidos, no hay ninguna evidencia de eso, ¿no? Se ha hablado de que en Puerto Inglés hay un galeón hundido. Mira, se ha buceado, mucha gente ha buceado allí y no ha encontrado absolutamente nada, ¿no? Entonces hay mucho de fantasía porque realmente muy poco se conoce de documentación al respecto.